Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, existieron una serie de influencias y factores comunes que marcaron un estrecho vínculo entre ambos movimientos. En primer lugar, estas dos revoluciones vivieron en 1789 momentos cruciales. Durante ese año, los Estados Unidos conquistaron su independencia del Reino Unido. En ese mismo año, el continente europeo se sacudió ante la noticia de la toma de la cárcel de la Bastilla, suceso con el cual comenzó la Revolución Francesa. Con la independencia de los Estados Unidos, nació la primera república federal que hubo en el mundo. Esto convirtió al país americano en un ejemplo de que los pueblos podían darse un gobierno sin la necesidad de tener un rey. Por otra parte, en la Revolución Francesa participaron mayor variedad de personas, intereses e ideas que en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Tal vez por ello se eligió a la Revolución Francesa como la fecha en que comienza la edad contemporánea, a pesar de la indudable importancia que la independencia de los Estados Unidos tuvo en la historia. Además, en ambas revoluciones influyeron de forma determinante las ideas de la Ilustración, así como el anhelo de crear un régimen que permitiera a los ciudadanos ejercer plenamente sus libertades. Estos dos sucesos históricos trajeron consigo notables cambios en la organización política y social de los diferentes pueblos del mundo. Demostraron que los individuos podían conquistar ciertos derechos elementales para mejorar su calidad de vida. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, muchas personas salieron de los países que hoy forman el Reino Unido de la Gran Bretaña, principalmente de Inglaterra, y se establecieron cerca de la costa atlántica de América del Norte. Con el tiempo, los navegantes formaron 13 colonias o estados en esa región, las cuales tenían intercambio comercial y cultural con Inglaterra, de cuyo rey eran súbditos. Los habitantes de las colonias tuvieron siempre mucha libertad para organizarse y gobernarse, y sobre todo para practicar su religión. Había católicos en Maryland, anglicanos en Virginia, puritanos en Nueva Inglaterra y cuáqueros en Pensilvania, entre otros grupos religiosos. Cada colonia era independiente de las demás, y entre algunas de ellas apenas había comunicación. En el año 1763, los ejércitos del rey Jorge III de Inglaterra y sus aliados ganaron la guerra a Francia, gobernada entonces por Luis XVI. Como resultado del conflicto bélico, el monarca francés se vio obligado a firmar un tratado de paz por medio del cual le concedió a Inglaterra el territorio de Canadá y otros más situados al occidente de las colonias. Lo anterior obligó a mantener vigilancia militar de los nuevos territorios, y el rey decidió que las colonias debían pagar impuestos que permitieran costear los gastos correspondientes. Por supuesto, los colonos no estuvieron de acuerdo e impusieron al rey de Inglaterra una condición. Si iban a verse obligados a pagar impuestos, entonces deberían tener representación dentro del Parlamento. Así, pagarían impuestos solo si antes se les concedía el derecho a enviar representantes ante el Parlamento, como lo hacían otras regiones del reino. Para lograr sus fines, los representantes de los colonos empezaron a reunirse en una asamblea propia. Un grupo de hombres instruidos y capaces participó en las deliberaciones y llevó sus peticiones ante el rey y el Parlamento. Por diversos motivos, ni el rey ni el Parlamento aceptaron la petición de los colonos. Entre los habitantes de las colonias no había acuerdo total. Aproximadamente 40% deseaba la independencia, 40% quería seguir perteneciendo a Inglaterra y 20% era indiferente. Predominó el criterio de quienes no veían otro camino que declararle la guerra a los ingleses. Entonces, los representantes de las colonias eligieron a George Washington como jefe de su ejército. Francia, España y Holanda otorgaron su apoyo a los colonos rebeldes. La guerra se extendió al mar y a las posesiones de Inglaterra en diversas partes del mundo.
La lucha entre los ejércitos americanos y los ejércitos ingleses tuvo ciertos rasgos peculiares. Muchos ciudadanos americanos pelearon al lado de las fuerzas de la Gran Bretaña. La división entre los habitantes de la colonia se extendió incluso hasta el seno de las familias. La guerra duró 13 años. 13 años muy difíciles para todas las fuerzas participantes, en especial para el ejército americano que carecía de dinero, equipo, alimentos y ropa. El enfrentamiento armado terminó a favor de los americanos. A pesar de ello, siguieron realizándose intensas campañas al interior de las colonias, solo que estas batallas fueron muy distintas. Las armas de guerra cedieron su lugar a las ideas, la política y la diplomacia. Finalmente, en el año de 1789, la mayoría de las colonias aceptó la Constitución de los Estados Unidos de América y George Washington fue electo como presidente. Así nació la primera república de la era contemporánea. Nunca antes en la historia se había peleado una guerra como esa. Una guerra cuyo objetivo radicaba en imponer una forma democrática de gobierno y todo un conjunto de postulados de derecho civil e internacional, así como de política económica. El mismo año en que se firmaba la Constitución de los Estados Unidos de América, estalló en Francia la Revolución. Fue una ironía que los esfuerzos realizados por la monarquía francesa para apoyar la independencia de los Estados Unidos terminaran propiciando la revolución en aquel país europeo. Al ayudar a los Estados Unidos, Francia agravó de manera crítica su situación económica. A los conflictos propios que trajo consigo la revolución, se sumaron los constantes cambios en la organización política del país. Durante la revolución, Francia vivió bajo distintos regímenes. Primero el gobierno de las asambleas y luego el de la convención, cuya ola de terror intentaba eliminar por medio de la guillotina a los enemigos de la revolución. Después se instauró el gobierno del directorio, al cual sucedió el gobierno del consulado. Antes de que se cumplieran 14 años del estallido inicial de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte apareció en la escena. A través de un golpe de Estado, el célebre militar francés se hizo coronar emperador y conformó un gobierno monárquico que no tenía relación alguna con el antiguo régimen y mucho menos con la revolución. El gobierno que Napoleón ejerció representó un ejemplo peculiar del despotismo ilustrado. Napoleón fue vencido definitivamente por los monarcas europeos en 1815. Con ello, Francia cerró una etapa muy conflictiva y continuó su difícil camino hacia la democracia. A pesar de ser la cuna de una de las luchas más importantes en la historia de los derechos de los ciudadanos, Francia no pudo gozar de un régimen democrático sino hasta 1848, casi 60 años después del comienzo de la revolución. El historiador Crane Brinton ha dicho que las revoluciones son como la calentura, así que es mejor evitarlas. Sin embargo, estos movimientos sociales responden a situaciones adversas que motivan a la gente a luchar por sus derechos. Revoluciones como las de los Estados Unidos y Francia fueron causadas por la existencia de un gobierno cuyo desempeño ha sido tan malo que provoca malestar en gran parte de la población de un país. Pero para que exista una revolución, no basta el malestar de la gente. Es necesario que el gobierno se encuentre en una situación de debilidad o crisis, como cuando alguien está enfermo de calentura y su organismo se vuelve más frágil. Es importante resaltar una característica de las revoluciones. Se producen con la finalidad de cambiar una serie de circunstancias adversas para un grupo importante de ciudadanos. Gracias a muchos de estos movimientos históricos, hoy en día podemos gozar de algunos derechos muy importantes. Sin las revoluciones francesa y estadounidense, la historia y el desarrollo de la democracia en el mundo hubieran sufrido un retraso notable.